Buenos días a todos. Mucho gusto. Primero vamos a orar a Dios. Dios Padre, quien siempre nos ama, te agradecemos tanto. Hoy también estamos ante tu palabra y gracias por permitir toda esta condición. Nosotros que vivíamos en el pecado, con tu gracia hemos recibido la salvación. En ese lugar donde nosotros teníamos que morir, tu Jesucristo murió en la cruz. Jesucristo recibió toda la tribulación que nosotros teníamos que recibir. Ha derramado su sangre preciosa y ha perdonado todos nuestros pecados. Somos quienes no podemos pagar cualquier cosa que hagamos para pagar la gracia de Dios. Sin embargo, la vida que nos resta queremos vivir pagándote la gracia antes de encontrarnos contigo, Señor. Te agradecemos tanto por la gracia que nos ha salvado, pero también te agradecemos por conectarnos a esta iglesia que es tu cuerpo. Cada vez de que nosotros sufrimos y tenemos la dificultad, gracias por siempre darnos el consuelo y la fuerza de tu palabra. También a través de la palabra, gracias por darnos la oportunidad de poder predicar a todos nuestros amados. Hasta que nosotros estemos ante ti, Señor, ayuda para que no salgamos de la iglesia y ser utilizados firmemente como tu Hijo, Señor. Nosotros somos tan débiles y nos falta mucho. Señor, te pedimos anhelosamente para que nos des la palabra, para que nos des más fuerza y para que esa palabra pueda ser aplicada en nuestra vida para poder llevar frutos. Hay veces que nosotros tenemos dificultades y también hay casos que nosotros recibimos muchas tentaciones. Cada vez así, Señor, te pedimos para que resuelvas esto fervorosamente. Y también, Señor, has levantado esta iglesia que es tu cuerpo. A través de este lugar, Señor, hay mucho espíritu que está ante ti, Señor, y te pedimos para que todos ellos puedan ser salvos. Y a pesar que nos falta, Señor, utilízanos para que podamos ir cumpliendo esa obra. Señor, ayuda para que nosotros podamos predicar todo este evangelio. Señor, estamos aquí reunidos ante ti. Danos la palabra digna para que podamos vivir la palabra, para que podamos vivir obedeciendo tu palabra. Todo dejamos en tus manos poderosas. Hemos orado en nombre de Jesucristo, que nos ha salvado con la sangre de la cruz. Amén. Busquemos Romanos 12. Romanos 12. Versículo 1 a 2. Romanos 12, 1 a 2, leamos juntos.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a saludar unos a otros. Buenos días. Después de venir a la iglesia LA otra vez, me toca el corazón de la inauguración que hemos tenido. Yo ese día he recibido muchas cosas en el corazón y por eso esa noche he saludado uno a uno. Por eso yo sé que hubo el sudor y el trabajo de muchas personas, ¿no? Y fue una ceremonia así. Obviamente hubieron muchas dificultades, ¿no? En la iglesia de ley. Y si pensamos ahora, yo sé que para darnos esta gloria ha permitido toda esa situación difícil. Pero quisiera que cada uno de nosotros, o sea, individualmente no hemos hecho mucho, sin embargo, que hayamos trabajado esto juntos, frente a Dios nosotros podemos dar el testimonio que hemos hecho. Por eso sabemos que esto no es el fin y es el inicio. Pues pensaron de que después de mudarnos ya no hay mucho que hacer, ¿no? No, no es así, sino ahora tenemos mucho más trabajos. Por eso Jesucristo también dice en San Juan 5:7, dice que dice que mi padre hasta ahora trabaja y por eso yo también sigo trabajando. Por eso yo pienso que todo esto nos dio la oportunidad, Dios, para que podamos seguir trabajando y las oportunidades. ¿Dónde tenemos que descansar? Vamos a descansar en el cielo, porque en ese momento vamos a pensar que esa gracia de Dios y vamos a vivir predicando el Evangelio. Como hubo mucho sacrificio, entonces a través de esto nosotros vamos a tener muchos frutos y tenemos que creer en eso. En San Juan 12, versículo 24 dice que el grano de la tierra cae en la tierra y vamos a llevar mucho fruto y va a llevar mucho fruto después de la muerte. Por eso a través del sacrificio de muchos se ha levantado esta iglesia. Por eso se nos está esperando el fruto que Dios nos quiere dar. Tenemos que creer en eso y a través de eso tenemos que predicar más fervorosamente a las personas para que nos llenen mucho más los frutos. Ahora nosotros en el edificio nuevo tenemos que llevar la vida cristiana nuevamente. Por eso la iglesia nunca se ha destruido por ataques de exteriores. Hubieron muchas persecuciones y muchas dificultades, pero el Evangelio se predica más fuertemente. En San Mateo 16:18 dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la iglesia que lo levantó el Señor y también dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pues a pesar de que Satanás obre y empiece a perseguir a la iglesia, no importa porque el evangelio seguirá predicándose más fuertemente. Pero ¿qué es el problema de los problemas?
¿Qué es el problema de la iglesia? Si no es el problema de interior y no de exterior, porque puede haber peleas internas y es por eso que así se va destruyendo la iglesia. Y es por eso que nosotros tenemos que ir más con el Señor y para que seamos uno. El diablo Satanás siempre está intentando de dividir. Por eso quiere dividir la iglesia para que ya no evangelice bien. ¿Cuál es el problema mayor en la vida cristiana? Cuando es pequeño en la fe, realmente es muy difícil la pelea interna. Por eso se va cayendo más en el pecado y viendo ese aspecto, uno se decepciona, ¿no? Obviamente esto también se aplica a los cristianos que ya son crecidos, porque cualquiera puede caer en la tentación. Pero también, ¿cuál es otro problema? Es que en la iglesia es el problema de la relación humana en la iglesia. Eso realmente podemos decir que es el aspecto cómo el Satanás trabaja con la iglesia. Por eso algunas personas, por ejemplo, uno recibe la salvación y se conecta a la iglesia con el Evangelio. Y cada vez de que pasa más tiempo, uno se va decepcionando a las personas. Por eso dice que esa iglesia que tiene el Evangelio, pero ¿por qué pasa eso? Pero si es que pensamos bien, todos tenemos faltas, ¿no? La iglesia no es perfecta. La iglesia es uno de los procesos que va a ir creciendo en el Señor para ser perfecto como Cristo. Por eso nosotros no cambiamos, pero nosotros quizás juzgamos a otros. Es por eso que tenemos que tener la sabiduría de reflexionar a nosotros mismos y siempre tenemos que renovarnos. ¿Qué sería lo indigno ante Dios ahora? No estoy hablando de otras personas, sino quien tiene que cambiar es el yo, ¿no? El mí mismo. Eso es el aspecto de cómo crece un cristiano. Por eso cuando sea uno y acepta unos a otros a través de la iglesia, el ley realmente va a trabajar mucho la iglesia. Por eso Dios nos permitió esta iglesia a nosotros y nos está dando la oportunidad nueva para empezar nuevamente nuestra vida cristiana. Ustedes saben que renovar es la gracia de Dios. Dios sucesivamente nos da la oportunidad de renovarnos cada vez más. Pasa igual que hoy día, hoy es el inicio de la semana que es el domingo, ¿no? Y también que nos permita un nuevo mes es la gracia de Dios. Y también es la gracia de Dios que permite el año nuevo para que podamos decidir cosas en nuestro corazón. Por eso el Señor así repetidamente aguanta mucho, es paciente, espera y sucesivamente nos da la oportunidad nueva. Por eso si es que satisfacen de la vida de ahora, entonces obviamente darán pasos atrás. Y dice que el reposo de los días es un reposo eterno, que es la muerte para los cristianos. Por eso si no hay ningún cambio, a pesar de que ha pasado mucho tiempo de la salvación, obviamente la fe no puede crecer.
Siempre tenemos faltas, es por eso. Por eso siempre Dios nos tiene que cambiar en este día que nos está dando días nuevos, más oportunidades, porque hoy tenemos que vivir mejor que ayer y este año tiene que ser crecido más que el año pasado. Es obvio que un niño crezca, ¿no? Y por eso nuestra fe también tiene que ir creciendo poco a poco y eso es lo que Dios quiere. Por eso, ¿cómo nos renueva el Señor? ¿Por qué nos da más oportunidades? Primero, nos ama mucho. Y podemos saber de que puede experimentar cuando crían a sus hijos, ¿no? Porque es una felicidad a los padres que vean a sus hijos crecer a la normalidad, ¿no? Que cuando empieza a crecer, también se va madurando. Esto es un agradecimiento grande para los padres. Por eso Dios también, ¿por qué nos está dando la gracia nueva? Es porque nos ama. A pesar de que nos falta mucho, pero el Señor lo que quiere de nosotros es que tengamos cambios en nuestra vida. También hay aquí que han recibido bautizo durante el retiro de verano, ¿no? Pero ¿por qué reciben el bautismo? Unos dicen que se siente fresco. O otros dicen que para que yo sienta diferente emocionalmente. No, no es así, ¿no? Sino el significado del bautismo tiene un significado muy importante. Vamos a ir a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos 6, versículo 1, yo les voy a leer. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso pasó cuando yo he hecho una consulta con una persona y un hermano me dijo, yo recibí la salvación porque estaba en la dificultad. Por eso, primero por eso dice que quiero apartarme de la iglesia para experimentar qué es la gracia de Dios y después venir a la iglesia otra vez, porque él dijo que quería disfrutar un poco más el mundo y por eso también quiere recibir el castigo y después quiere experimentar todo eso, la importancia de la gracia de Dios. Y este corazón es el corazón que diga, ¿qué pues diremos? Que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pero en versículo 2 dice, leamos juntos, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Es necesario apartarnos de la comunión para que conozcamos la importancia de la comunión? Disculpen, pero dice que los necios aprenden solamente con experiencias, pero los sabios aprenden a través de las lecciones. No hay que probar la palabra de Dios. Pero aquí dice, desde el versículo 3 al 4, leamos juntos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué uno recibe bautismo? Quiere decir que yo he muerto junto con el Señor. Y cuando salga del agua, quiere decir que
al momento de salir quiere decir que he recibido una vida nueva con el Espíritu Santo. De esto uno recibe bautismo. ¿Por qué uno recibe bautismo? Quiere decir que como yo he muerto y he vivido con el Señor Jesucristo, que es un testamento diciendo que ahora yo voy a vivir, una declaración diciendo que ahora yo voy a vivir para el Señor. ¿Cuándo es el momento núcleo de la boda? Hoy en día dice que es las canciones, de cómo poner canciones divertidas. Pero en sí, el núcleo de la boda es cuando hacen declaración, ¿no? Que yo solamente voy a vivir a esa persona, enfrente de todos lo declara. Es igual que así el bautismo. Ahora la carne ha muerto con el Señor. Y ahora mi carne ha muerto siendo crucificado en la cruz. Ahora yo vivo para el Señor. ¿Qué quiere decir? Que he resucitado y ahora está diciendo que voy a vivir con una vida nueva. Es por eso que nosotros recibimos el bautismo. Para que diga que ahora vamos a vivir para el Señor nuevamente. Por eso todos hemos recibido el bautismo, ¿no? Y este no es un significado formal. Y como esa declaración que hemos vivido y muerto para el Señor, y es una determinación en nuestro corazón que vamos a vivir para el Señor. Y también hay que pensar por qué sucesivamente nos está permitiendo cosas nuevas, como iglesia nueva, también vida nueva. Y esto es para que podamos ser utilizados más fervorosamente para Dios. Dios salva a una persona, por ejemplo, entonces Él cambia la vida de esa persona y ha planificado para que pueda tener la vida para el Señor. Por eso hay camino que debe ir cada persona. El Señor para la iglesia y por la iglesia va guiando la palabra de Él. Y con ese corazón el Señor nos va renovando cada vez más. Y tiene ese propósito. También cambió el nombre Abraham a Abraham, a Sarai a Sara, también de Simón a Simón Pedro, Saúl a Pablo también. Ahora, nosotros también teníamos toda la primera vida, pero después de recibir la salvación hemos cambiado el nombre. ¿Y ahora qué nombre nos dio? Es cristianos. Nosotros somos cristianos. Esto es nuestro segundo nombre para nuestra segunda vida. Ese nombre quiere decir de tener la parte de la autoridad de la asociación. Por eso después de recibir la salvación hemos obtenido este nombre nuevo, entonces es correcto decir que tenemos que vivir según el nombre. Igual que hay que poner el vino nuevo al odre nuevo. Ahora en nuestra vida ya no es una vida pasada, sino con un aspecto nuevo tenemos que ir viviendo. Pero ¿cuál es el problema? Es que nuestra carne también es muy fuerte. Por eso no podemos seguir reconociendo eso. Por eso para que nosotros reconozcamos eso nos está dando más oportunidades cada vez más. Especialmente el Señor nos permitió esta iglesia tan maravillosa y es para que nosotros prediquemos más fervorosamente. Ahí está incluida la gracia de Dios para que también nuestra vida pueda cambiarse para vivir una nueva vida para el Señor.
Pero ¿por qué Dios hace esto? Primero es para glorificar su nombre, pero otra razón es también para nosotros. Dios nos ama tanto y quiere que nosotros cambiemos. Por eso va a haber muchas cosas que todavía no haya cambiado en nuestra vida. Por eso con nuestro corazón tenemos que ir convirtiendo y vivir una vida cambiada. En ese momento, ¿qué vida podemos dar a Dios? Es el sacrificio vivo y santo. Regresemos a Romanos 12. Romanos 12. Y el versículo principal de nosotros es un versículo muy importante en nuestra vida. Versículo 2, vamos a leer juntos. Versículo 2, leamos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser renovados, conformados? ¿Por qué tenemos que ser transformados? Es para que nosotros tengamos la distinción de poder distinguir el amor de Dios. Primero tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. No esa manera como he vivido hasta ahora, sino ahora que tenemos que pensar y distinguir qué voluntad tiene Dios y hay que vivir la vida de obedecer su voluntad. Es por eso que Dios quiere que nosotros renovemos y cambiemos nuestro corazón. Por eso a través de esa distinción podemos dar el sacrificio vivo y santo que realmente a Dios le agrada. Nuestra vida cristiana entera en sí es el sacrificio vivo que damos al Señor. Dice que es el culto racional, ¿no? No es solamente dar culto en los domingos, sino en la vida, toda nuestra vida es el sacrificio de culto racional. Capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1 dice, así que, ¿no? ¿Por qué habrá empezado el versículo con así que? Han aprendido romanos, ¿no? Desde el capítulo 1 al 11 está hablando de la fe. Ahí está explicando en detalle de cómo recibir la salvación a través de la fe desde el capítulo 1 al 11 y desde el capítulo 12 convierte el tema. La manera que dice así que quiere decir que si realmente ustedes recibieron la salvación con la fe, seguramente entonces, y así empieza el capítulo 12. Por eso dice así que ha recibido la salvación, tenemos que vivir la vida que nos resta así. Y esto es lo que habla desde el capítulo 12 al capítulo 16. Por eso la palabra más importante es Romanos 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Igual que es la fe que habla primero se refiere a la fe que necesita para la salvación. Y dice fe para fe. Para fe, la segunda fe quiere decir que esa fe que tiene uno llevando la vida cristiana. Por eso sí, la primera fe es hasta el capítulo 11, entonces la fe que viene después se refiere desde el capítulo 12 hasta el 16. Por eso si somos salvos renacidos, así que, o sea, tenemos que saber cómo vivir desde ahora. Capítulo 12 de Romanos. Romanos capítulo 12, yo les voy a leer, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí dice la palabra de la misericordia de paciente, amor, eso quiere decir
Y según esa grande misericordia dice que nos ha salvado, pero también pasa igual que en la vida que nos resta. Nuestra vida no cambia y también si lleva una vida no digna, sin que sepamos, hasta ahora Él está siendo paciente y esperando mucho. Si es que Dios no hubiera sido paciente y no hay misericordia, entonces no creo que habrá muchas personas que están aquí. Conoce nuestras debilidades y Él conoce muy bien qué plato tenemos nosotros, que es de... Y hasta ahora Él nos está mirando para utilizarnos. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios. Aquí dice el cuerpo. Por eso algunos dicen que entonces yo solamente voy a trabajar con mi cuerpo. Es bueno servir a Dios. Y ahí pensé que hasta que yo tenga una crema, a pesar de que aquí en este versículo dice que está hablando del cuerpo, pero no habla del cuerpo literalmente, sino les quiero explicar de William, que él era un misionero de todo el mundo internacional y él era un misionero en India. Él es un cristiano muy famoso que ha escrito y traducido la Biblia a 44 idiomas. Pero este hombre, William Carey, era un hombre muy pobre y él era un zapatero, ¿no? Que limpiaba los zapatos en la calle. Pero hay una historia cuando él era muy pequeño. Y dice que estaba en la iglesia sentado y estaba pasando la bolsa de la ofrenda. Por eso dice que no tenía el corazón de ofrendar. Por eso dice que ese niño pequeño ha entrado a la caja de ofrendas. Por eso todos dijeron que ¿por qué entras ahí? Pero ese chico dijo que no tengo nada que dar porque no tengo dinero, pero yo daré a mí mismo. Realmente era un niño, pero miren eso, porque Dios mirando ese corazón en sí ha obrado así con él. Y igual que William Carey ha entrado en esa caja de ofrenda, nosotros damos sacrificio vivo y santo, pero tenemos que darlo con nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? No es solamente una parte, sino tenemos que vivir una vida de dar todo nosotros a Dios. Por eso Dios hasta ahora también quiere recibir el cuerpo de nosotros. Hay que recibir todo de nosotros. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Tenemos que dar toda nuestra vida. Pero cuando digo eso, ya tiene una carga en su corazón, ¿no? No tenemos que malentender así a Dios. 1 Corintios 6, versículo 19 al 20, veamos a leer juntos.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como dice aquí, está diciendo que nosotros somos el templo de Dios. Los cristianos que son salvos, cuando recibimos la salvación, entra el Espíritu Santo a nosotros. Y cuando venga el Espíritu Santo, quiere decir que hemos recibido la salvación, ¿no? Y también los frutos del Espíritu Santo naturalmente vamos a ir teniendo. Por eso después de recibir la salvación, sí o sí tiene que haber un cambio en su vida para que digamos que esa evidencia de la salvación es que podemos tener los frutos del Espíritu Santo para que vayamos a ir creciendo. Pero está diciendo aquí que hay personas que no conocen que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso, ¿por qué pasa esto? Es porque hasta ahora está pensando que yo soy mío. Vamos a ver versículo 20. Versículo 20 dice así: cada uno en el estado que fue llamada, en él se quede. Ahora nosotros no somos míos, o sea, no somos de nosotros mismos, sino ahora es del Señor, porque el Señor nos ha comprado con precio. Es por eso que nosotros llamamos al Señor Señor, que es el dueño. Ahora está pagado con el precio. Es por eso tenemos que dar gloria con nuestro cuerpo. En el chino, en la letra china, ¿qué significa de dar cuerpo? Dice que es abnegación. Abnegación. Abnegación es dar el cuerpo a Dios. Eso es sacrificio. Por eso nosotros a través de la palabra tenemos que entender cómo es dar el cuerpo de nosotros al Señor. Esto quiere decir que toda nuestra vida está siendo conectada con el Señor. Vamos a ver Corintios 10. Primero de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Versículo 31, vamos a leer juntos. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La vida de dar nuestro cuerpo es también conectado con ese versículo. Aquí dice que comamos, bebamos o hacemos otra cosa, todo tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, y esto es la vida que tenemos que llevar. Dice, hace cualquier cosa que comamos o que bebamos, cualquier cosa que nosotros hagamos, esto tenemos que ver si está conectado con la obra de Dios, si esto hace gloria a Dios. Si esto no es la gloria a Dios, entonces es una vida que no está conectada con Dios. Por eso nosotros tenemos que pensar que nuestro cuerpo ya es el templo de Dios. Es porque el Espíritu Santo entró en mí. Y también nosotros cristianos, ¿somos sacerdotes o no? Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Primero Pedro, capítulo 2, versículo 9. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos sacerdotes como reyes, así está expresado aquí.
Nosotros siendo el templo, también somos el sacerdote que damos sacrificio en ese templo. En el Antiguo Testamento, para dar sacrificios, se necesitaban tres cosas. ¿Cuáles son estas tres cosas? ¿Dónde se tiene que dar el sacrificio? Hay que dar en el templo. Y tampoco no cualquiera puede dar el sacrificio, si no es peligroso. Porque Dios no recibe ese sacrificio. El segundo, se necesita el sacerdote. Y al tercero, ¿qué necesita? Tenemos el templo, hay sacerdote, pero ¿qué falta? Tiene que haber el sacrificio, ¿sí o no? Porque sin sacrificio uno cómo puede dar la ofrenda. Vamos a regresar a Romanos 12. En el antiguo tiempo así daban el sacrificio, por eso se necesitaba el templo, el sacerdote y el sacrificio. Entonces, en nuestra vida, ¿cómo damos el sacrificio? Es que nosotros somos el templo, nosotros somos el sacerdote y nosotros somos el sacrificio. Con eso nosotros damos a Dios. Pero hay una diferencia del sacrificio del antiguo tiempo y de nosotros. Porque el sacrificio del antiguo tiempo es que mataron el animal para dar el sacrificio, ¿sí o no? Pero ¿qué sacrificio damos nosotros en nuestro tiempo? Capítulo 12, versículo 1 dice que es el sacrificio vivo y santo. Ahora ya no es un sacrificio que damos muerto, sino ahora nosotros vivimos siendo el sacrificio, siendo el sacerdote, siendo el templo, nosotros damos un sacrificio vivo a Dios. Es igual que dar el sacrificio santo. Por eso la palabra santa, ¿qué significado tiene? Es de ser distinguido. Por eso solamente se puede dar el sacrificio en un lugar distinguido. Esto es el sacrificio santo. Por eso en el antiguo tiempo también, cuando entra en un lugar santo, dice que ahí puede ser los implementos santos. Y todos los instrumentos que estaban dentro del templo eran tan santos, pero cuando sale del templo ya no vale nada. Pero este lugar que no es nada, que no es valioso, cuando entra al templo es tan valioso y ahora puede ser un instrumento utilizado para el sacrificio santo. Así también hemos recibido la salvación, ¿no? Nosotros no éramos nadie, no éramos nada, pero hemos recibido la salvación con la sangre de Jesucristo y hemos entrado en Cristo. In Christ. In Christ. ¿Qué es in Christ? Es iglesia en Cristo, ¿no? Por eso en Efesios dice, en Jesús, en el Señor, en la iglesia. Eso tiene todo significado igual. Es porque aquí es el lugar distinguido santamente. Mi iglesia de Corona, todos los días hacemos la meditación bíblica. Y hoy hemos leído Deuteronomio capítulo 12. Mejor busquemos Deuteronomio capítulo 12. Y hoy en la mañana me estuve meditando y me tocó mucho el corazón. Busquemos Deuteronomio capítulo 12. Y nos está dando la manera para dar sacrificios sucesivamente. Capítulo 12, versículo 5. Yo estaba leyendo, pero ahí dice, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiera de entre todas vuestras tribus para poner ahí tu nombre para su habitación. Dice, ese buscaréis y allá iréis. En versículo 14 dice, ahí harás todo lo que yo te mando y en el lugar que Jehová escogiere. En el versículo 18 también dice, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido.
Versículo 21, versículo 26, está repitiendo el lugar que Dios escogiere. Siempre en esa época antigua también Dios ha designado un lugar para dar sacrificio. Solamente era un lugar donde Dios escogió. Es el templo de Jerusalén. Y solamente ahí tiene que dar el sacrificio. Y solamente ese sacrificio puede recibir el Señor en ese lugar escogido. En ese lugar escogido, qué gracia nos da Dios. Versículo 7. Dice, y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegráis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. En el templo comen, trabajan para los que trabajaron para el templo, da bendición en esas manos. Y también dice que sus familias van a gozar ahí. Por eso en versículo 17 también dice, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. El versículo 17 también dice que hay que dar el sacrificio en el lugar escogido por Dios. Y también el versículo 19 dice, ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Algunos malentienden de esto. Dice que los levitas son pastores. No, los levitas eran sacerdotes. Esto simboliza a todos los cristianos salvos. En ese lugar escogido no hay que olvidar a los hermanos, no hay que desampararlos, no hay que cuidar a ellos. Eso está diciendo. Por eso en el antiguo tiempos el único interés de Dios es ese lugar escogido por Dios, que es el templo. Les pregunto, en esta época, ¿qué lugar será más interesado por Dios? ¿Es el lugar que está distinguido santamente? In Christ. El significado de la iglesia es eclesia, es el rebaño distinguido. En este mundo tan perverso y de maldad, estamos siendo distinguidos de la voluntad de Dios. Hasta ahora también Dios tiene todo ese interés. Y en ese lugar quiere que demos el sacrificio. Por eso no es necesario ya buscar los templos para matar a las ovejas, cabras, sino el lugar donde se reúne entre los cristianos salvos, ahí es el lugar que es la iglesia. En ese lugar escogido tenemos que dar el sacrificio santo. Pero no es el sacrificio que damos matando o muerto, sino es el sacrificio santo, pero vivo. Vamos a regresar a Romanos 12. Romanos capítulo 12. Dice Romanos 12, versículo 1, en la última parte dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto ahí puede ser el culto verdadero que uno da a Dios. Dice también worship. Por eso Jesús buscó a la mujer samaritana y la mujer samaritana preguntó, ¿dónde es correcto de dar el sacrificio a Jerusalén y dar sacrificio ahí, o si no al lugar escogido del monte?
Esta mujer tenía muchos pecados, pero ella siempre tenía el corazón honesto de dar el sacrificio vivo a Dios. Es por eso ella, a pesar de que era a Jerusalén, aunque dé su vida para llegar ahí, quería ir a Jerusalén para dar sacrificio a Dios. Pero el Señor, como dijo, dice que va a haber un tiempo donde da sacrificio con el Espíritu y con la verdad, que este tiempo es quien oye vivirá. Por eso, con la palabra de Dios, los que son salvos, entra el Espíritu Santo en uno, ¿sí o no? Entonces ahí va a ser el templo. Y ahí cuando da el sacrificio vivo y santo, esto es el culto racional verdadera que uno puede dar a Dios. Nosotros después de recibir la salvación, si es que quizás podemos ver que nuestra vida cristiana no cambia. Ante Dios, tenemos que dar un sacrificio vivo con nuestro cuerpo. Tenemos que dar un sacrificio agradable a Dios. Pero hay veces que nosotros no podemos dar nuestro sacrificio vivo. Entonces, viene a la iglesia, escucha la palabra, participan en la comunión, cualquier cosa que uno haga puede ser alejado de dar el culto racional y culto verdadero a Dios. Dios quiere recibir ese sacrificio. Cuando da el sacrificio vivo y santo, esto realmente puede ser el culto que uno adora a Dios. Por eso con nuestro cuerpo nosotros tenemos que glorificar el nombre de Dios. Busquemos 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Versículo 5. Vamos a leer juntos. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso nosotros, ante Dios, realmente tenemos que dar el sacrificio vivo, santo y agradable, y para eso podemos ser sacerdotes santos. Ahora nosotros ya no estamos viviendo una vida de la muerte, sino estamos viviendo una vida viva para la justicia. Obviamente no podemos llevar una vida cristiana al 100% correcto. Dios también no quiere eso de ustedes, sino para eso quiere la vida que vaya cambiando, que vaya renovando. O sea, ese intento y recibe esa gracia vanamente, o ni siquiera tiene ese esfuerzo, ahí se va a quedar. ¿Qué significado tiene todos los sacrificios? ¿Qué quiere decir dar sacrificio de ofrenda de holocausto? Esto es una declaración diciendo y confesión de la fe diciendo que ahora yo voy a vivir para el Señor. Por eso cuando dice uno obedece, uno puede sentir carga. El significado de la obediencia quiere decir es de intentar de vivir la vida para obedecer a Dios. Esto se llama ser obediente. Pero ¿para quién hacemos esto? Es para ustedes. Cuando uno maneja, ¿por qué ponen el cinturón? No queremos, ¿no? Es como molesto, pero ¿por qué tenemos que llevar siempre el cinturón del carro? ¿Y por qué hay líneas amarillas en la calle? Yo quiero ir a donde yo quiera.
Pero ¿por qué siempre está limitado a 70 millas por hora? Yo quiero ir manejar 100 millas por hora, pero ¿cuál es la razón? Es para nosotros, ¿no? A pesar de que pase cualquier cosa, es para la seguridad. En la Biblia dice haz o no haz. Hay muchas cosas que mencionan sobre esto. Especialmente hay muchas palabras está diciendo que hay que obedecer a Dios. Pero ¿cuál es esa razón? Esto es para nosotros mismos. La obediencia es para la vida de nosotros mismos. Porque cuando uno obedece puede llevar una vida más segura. Dice que en un país el emperador dio un mandamiento, un mando a los soldados diciendo que hay que mover el agua de la jarra a otra jarra y los siervos sin saber nada ellos empezaron a poner el agua a la otra jarra, pero en sí esa jarra estaba rota la parte de abajo. Cada vez que llenaba más y más el agua caía más y más y todos estaban trabajando muy fervorosamente, pero ellos se cansaron. Pero hubo un siervo que era muy fiel, no paró, no seguía dando, seguía poniendo el agua a la jarra rota. Dice que todo el día lo ha hecho. Nunca se ha llenado el agua. Parecía que era en vano. Pero después, ¿qué pasó? Cuando se ha secado toda la jarra ahí se encontró el oro. Por eso dice que el rey dio ese tesoro y oro a ese siervo fiel. No sé si esto es una historia verdadera o no, pero tenemos que tomar lección, ¿no? Nosotros también a veces decimos, ¿por qué Dios nos dice que tenemos que obedecer esto? Quizás no podemos decir amén en eso. A pesar de que nosotros vivimos esforzadamente, hay cosas que no podemos, los logros en nuestros ojos. Pero cuando llega el tiempo correcto, Dios nos hace comprender de por qué hizo eso. Dios ahora también está buscando a esas personas fieles. Nos está dando más gracia a esas personas. Por eso el sacrificio quiere decir la obediencia. El sacrificio vivo santo quiere decir que en el aspecto distinguido Dios quiere que nosotros vivamos la vida cristiana. Entonces, específicamente, ¿cómo podemos dar el sacrificio santo? Vamos a regresar a Romanos 12. Versículo 2 está la respuesta. Desde el versículo 2 está explicando todo. Capítulo 12, versículo 2. Dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La primera razón es que no hay que tomar el ejemplo del mundo. ¿En qué mundo estamos viviendo? Este mundo es quien mandó Jesús. Es un mundo de maldad y perversa, y es el lugar donde está agarrando con toda la potestad del diablo. En el mundo nos tienta con tantas cosas. ¿Y cuándo se va esta época? No hay que pensar en eso, sino tenemos que concentrarnos más. ¿Qué palabra nos quiere dar Dios? Nosotros seguimos a todo lugar que queramos. Yo esta vez he visitado un rato a Corea y después de tiempo
que regresé, me asusté mucho porque hasta ahora está poniendo con mask y todas las mujeres se ven iguales. También su cabello, su ropa y también es muy parecido de cómo hablan. Pero así es el mundo, que está siguiendo la fama en Corea, ¿no? También de ese mundo. Por eso los cristianos también pueden tener ese aspecto. Tener el interés de cómo sigue este mundo no es algo apropiado para Dios. Después también fui a Corea y no sé por qué están buenos los carros. Escuché que los jóvenes de que a pesar de que ellos viven en una casa rentando, sí o sí tienen que eh, manejar en carros caros. Por eso cuando fui a Corea sentí mucho que así va cambiando nuestra vida. Y también todo este grupo que tiene el mismo pensamiento tiene que estar reunidos. Y las personas que no están de acuerdo lo rechazan. Por ejemplo, alguien está enojado, hay que entender con unos a otros y es importante aceptar las debilidades, pero realmente está muy achicado el corazón. Así es este mundo. Si es que tengo el corazón de querer obedecer hacia la palabra de Dios, tengo que reflexionar. Yo hasta cuándo voy a seguir. Y sí o sí puede haber el valor más extrema. Y sí o sí tiene que haber la obra a través de nosotros. Pero sin mirar eso, miramos el mundo. Y eso no pasa una vez, no poco a poco, teniendo tiempo, entra a nosotros. Vamos a vivir la vida igual que los mundanos si no tenemos una vida de distinción. No queremos vivir una vida normal, sino de trabajar más. Porque si yo no digo nada, ¿cómo otras personas pueden saber que yo soy cristiano o no? Porque ellos también ven que estamos siguiendo el mundo, siguiendo la fama, siguiendo todo, ¿no? Por eso tenemos que ver si realmente eso lo tenemos en nosotros o no. Por eso dice que no os conforméis a este siglo. Somos cristianos de distinguir y saber cuál es la voluntad de Dios. Si es que seguimos al mundo, al final terminaremos con la vida vana. Esto no es algo eterno, obviamente. Sin embargo, la vida que uno realmente agradece pareciera quizás no es algo, pero es. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo importante primero es que nosotros todos los días vayamos renovando. Tenemos que tener siempre determinación cada día. Cada vez de que Dios nos da otra oportunidad, siempre podemos tener el conocimiento que nos dio este día hoy, ¿no? Nuestra vida es como resurrección, porque en la noche dormimos, que es muerte, en la mañana nos despertamos. Por eso que inicie el día, que suba el sol, quiere decir que tenemos que vivir una vida mejor que ayer. Nosotros todos los días, con un corazón nuevo, tenemos que hacer la determinación a Dios. Ahora nosotros, a pesar de que nos caemos por la carne,
sí o sí tiene que haber ese tiempo de renovar ante Dios. No es seguir la corriente del mundo. O sea, tenemos que renovar nuestro corazón para que podamos tener el sacrificio vivo y santo. ¿Cómo Daniel fue utilizado? Es porque desde ese momento que ha decidido que no va a comer la comida que ha ofrendado, de ese momento el Señor escuchó cómo Esther fue utilizado. A pesar de que ella fue empujada por otros, pero al final que dijo, si perezco, que perezca. Y así ella tuvo la determinación en su corazón. Pasa igual que con los tres amigos de Daniel. Aunque no sea así, aunque el Señor no me salve, aunque Dios no me salve, yo no me arrodillaré ante el ídolo. Pareciera que esto no es nada, pero Dios realmente mira al corazón de las personas que hacen determinación y decisión en su corazón de vivir para su voluntad. El inicio de nuestra vida cristiana empieza desde la determinación en nuestro corazón. Dios, que yo soy muy débil, hay que orar a Dios. Y hay muchas cosas que no es apropiado. Por favor, ayúdame, Señor, renuévame. Y cuando venga otra vez un día nuevo, otra vez yo determino a Dios. Diciendo que Dios, hasta ahora yo he aprendido mal la vida cristiana. Ahora gracias por darnos este edificio nuevo. Y ahora nos dio la gracia. Y con esta iglesia nueva hay que decir que yo voy a vivir para el Señor y voy a predicar el Evangelio. Por eso todos los días hay que dar la oración sincera a Dios. Porque si no, uno no renueva en el corazón, es difícil de cambiar. Por eso apóstol Pablo también. Es por eso que apóstol Pablo dijo que Corintios que yo muero cada día. Apóstol Pablo obviamente él tuvo los deseos carnales y todo, ¿no? Pero en Romanos capítulo 7 dice que el hombre interior adora a Dios, pero el exterior hace alejarme de Dios. Tenemos que hacer esa pelea espiritual. Y también Romanos 12, versículo 2, dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En nuestra vida también tenemos que recibir la renovación. Si hay algo indigno ante Dios, cuando hay pecado, tenemos que pelear con ese pecado. En nuestra vida también sí o sí tiene que haber una conversión. Sí o sí hay que intentar y hay que pelear. Vamos a buscar Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 4. Veamos juntos. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dice que tenemos que pelear contra el pecado, pero ¿cómo tenemos que pelear? Dice que hasta la muerte, hasta derramar la sangre, tenemos que resistir. Yo hasta ahora me acuerdo, yo cuando estaba en la preparatoria hubieron esos traviesos que siempre iban a pelear a otras personas. No sé si aquí hay aquí así. Pero había un niño que había chicos que querían pelear con él, pero un día
chico estaba siendo golpeado, pero hablaba y hablaba. Y dice que mátame, mátame, yo hoy ya muero contigo. Por eso ahí sí peleaba con muerte. Pero obviamente lo peleó, lo golpea, empezó a golpear ese grupo de los niños malos y entonces empezó a sangrar y sangrar. Pero otra vez se levantó a pelear y pelear. Pero al final los chicos se rindieron porque diciendo que nunca he visto cómo resiste y después de eso no escoge a ese niño para molestar. Por eso yo después de recibir la salvación y aprendí ese versículo supe que es algo así, porque aceptamos muy fácilmente la sangre diciendo que sí, puede pasar esas cosas, somos débiles, entonces que, o sea, no tiene el pensamiento de pelear contra el pecado, tampoco tiene la resistencia de pecado, de pecado para quitar nuestros pecados en nuestra vida, somos tan simples. Tenemos que pelear contra el pecado. Hasta sangrar tenemos que pelear. Porque Satanás está diciendo que también se aleja. Ahí tiene que experimentar la victoria contra el pecado. Porque si confiamos en Dios podemos tener victoria. Por eso en nuestra vida tenemos que pensar que esa vida sin cambio. Algunas personas hablan como quiera y uno sí reconoce que habla como quiera, pero no piensa cambiarlo. No quiere cambiar. No quiero que malentiendan, es que hablar incorrectamente también es pecado. Obviamente, cuando uno no es fiel con Dios y actúa mal, obviamente esto es pecado, pero también puede ser otro que no pone su corazón para hacer servicio en la iglesia. Por eso dice que todo lo que haga sin fe es pecado. Por eso tenemos que decidir en nuestro corazón reflexionar y ponerlo en práctica. Y así, a pesar de que nos falta, podemos dar un sacrificio vivo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Haciendo que podemos renovar nuestro corazón. No hay que olvidar del nuevo mandamiento. El Señor destruyó el antiguo el mandamiento y como dijo en San Juan 13:34 nos dio un mandamiento nuevo, porque si somos cristianos nuevos tenemos que vivir con un propósito de la vida nueva. Hay que amar unos a otros. Esto es el nuevo mandamiento que el Señor nos dio. Vamos a ver las personas de al costado. ¿Por qué no miren las personas del costado? Son enemigos. Realmente son preciosos los que están a su costado. Yo cuando fui a Corea y pude tener la comunión de los hermanos y realmente es tan precioso. En ese momento me acuerdo que ellos me agarraban y también confiábamos unos a otros, pero la persona que está al costado de usted son personas así que podemos recibir consuelo unos a otros. Porque para odiar no tenemos tiempo. Y después de conocer ni siquiera es algo importante, pero ni siquiera uno ama, sino odia unos a otros. Hay tres cosas del amor. Yo
meditado 3 tipos del amor. El amor es el sacrificio, es el perdón y también es paciencia. Realmente yo tengo que saber esperar mucho tiempo, también perdonar a mis hermanos y también dar sacrificio. ¿Cómo podemos llevar una vida nueva? Siempre tenemos que pensar de ese nuevo mandamiento que es amar unos a otros. A pesar de que haya hermanos que me tratan mal, tenemos que saber amar con nuestro corazón. Porque ustedes sí son pacientes con sus hijos, ¿no? Pero ¿por qué no aguanta para la persona que está al costado? Por eso alguno dice que yo ni siquiera soy paciente a mis hijos. Entonces dice que sube mi mano. Quizás puede haber estos tiempos, pero nosotros tenemos que pensar muy preciosamente en la existencia de nuestros hermanos, porque ellos son frutos verdaderos. Ellos son, puede ser la recompensa. Por eso todos los cristianos salvos es una familia. Y también lo importante es que no tenemos que juzgar. Con toda la experiencia que yo he vivido hasta ahora, estoy empezando a juzgar a otros, diciendo, ¿no? ¿Cómo esa persona puede actuar así? Pero ¿cuántos de ellos conocen? ¿Ustedes conocen toda la situación? ¿Ustedes son jueces? Solamente hay un juez que es Dios. Pero yo estoy parado en ese lugar y empiezo a condenar, empiezo a juzgar. Primero de Corintios capítulo 4, busquemos. Primero de Corintios capítulo 4. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno reciba su alabanza de Dios. No hay que juzgar para nada, para nada. ¿Por qué? Porque los ojos que nosotros tenemos están limitados. Detrás de lo que nosotros vemos hay muchas cosas que no hemos visto. No es que ustedes conocen todo. Por eso no podemos juzgar de nada. Solamente quien me puede juzgar es Dios. En versículo 4 sale así. Y también vayamos a Santiago. Santiago capítulo 2. Santiago 2, versículo 4. Versículo 4 y 5, leamos juntos. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Por eso tenemos que distinguir unos a otros. Dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Por eso, ¿qué podemos hacer? Es distinguir. Que eso yo no debo aprender. Que eso no es digno según la palabra de Dios. O sea, pasan el afecto humano y empieza a juzgar. Pero tiene que haber distinciones. Ahí yo tengo que aprender. Solamente es tratar de ver lo positivo de esas personas. Pero cuando uno ve algo negativo, hay que tomar lección diciendo que yo no voy a vivir así. Esto es ser cristiano distinguido. Vamos a regresar a Romanos capítulo 12.
Dice que renovando nuestro entendimiento. Hay algo que nosotros tenemos que saber, es que cuando participemos en la tribulación podemos ser renovados. Si es que no participa en la tribulación no puede cambiar. La persona cambia, pero siempre hay límite. Por eso cada vez el exterior va a ir, pero se va ensuciando, se va muriendo, pero lo de interior se va renovando siempre. Cuando vivimos en la tribulación, nuestro espíritu va creciendo más y más. Yo cuando vine a la iglesia de LA y he visto el video para la inauguración, me tocó mucho el corazón, porque con un integrante pequeño ha hecho tanto trabajo. Por eso como participa todo en la tribulación, no había algo que uno comprende. Después de dar la vida sacrificada, ¿qué hizo Dios a ustedes? ¿No le da el amor que ama más a la iglesia? ¿No da ese corazón de querer predicar el evangelio a otros? Esto es algo obvio. Yo no soy quien miro, sino ahí podemos ser un solo cuerpo con Cristo. Porque a través de esa tribulación nace un espíritu nuevo. Por eso sin sacrificio y sin tribulación no pueden hacer cosas nuevas. Esa regla que Dios ha puesto. Segunda de Corintios, capítulo 4. Busquemos Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 11 y 12. Leamos juntos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Dice, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Nosotros a través del sacrificio y de la tribulación, cuando morimos, ahí podemos llevar frutos. Nosotros tenemos la tribulación, pero la vida obra en vosotros. Los que comprenden de esta providencia pueden comprender que uno renueva a través de tribulación de Cristo. Por eso hay algo que les quiero pedir. Hay que hacer servicio. Todos los que no están haciendo servicio ahora, si no hacen servicio en la iglesia, realmente es mucho menos el amor hacia la iglesia a comparación de los que hacen servicio en la iglesia. Y también para que la iglesia crezca más, se necesitan muchos servidores. Solamente hay algunas personas que cargan la cruz y ellos sufren. ¿Por qué siempre las hermanas designadas tienen que cocinar? Pero no, cualquiera puede ir voluntariamente para cocinar juntos. ¿O por qué solamente hay personas que limpian? O sea, tienen que hacer juntos. Como la iglesia es uno solo, sí o sí hay cosas que yo puedo hacer en la iglesia. Hay que empezar desde las cosas pequeñas con un corazón voluntario. Esa fidelidad y ese fiel que uno va esa fidelidad que uno va teniendo poco a poco, ahí puede ser utilizado más preciosamente ante el Señor. Hacer servicio en la iglesia es gracia, así está expresado en la Biblia. Busquemos 2 versículos para terminar. Primero de Pedro, capítulo 4. Primero de Pedro, capítulo 4.
versículo 10. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Cuando uno hace servicio, obviamente puede haber mucho trabajo, pero ahí sigue la gracia. Por eso, según su cantidad de la fe, con un corazón voluntario, quiero que empiece a hacer servicio, porque eso también es una de las maneras para renovar el corazón. Y así quiero que tenga más planes específicos, individuales y de la iglesia para poder vivir dignamente. Dice que aquí puede haber 500 aforos de asientos acá. Tenemos que llenar todo, 500 personas. Sí podemos, ¿no? Con ese corazón nuevo tenemos que vivir más esforzadamente. Y así cada vez nuestra vida va a ir renovando. No podemos crecer así de la nada. Un niño no crece de un día para otro. Sino todos los días hay que cambiar y renovar. Y que si tenemos el intento de querer cambiar, ahí nuestra vida será diferente. Y toda nuestra vida es una vida conectada con Dios. Por eso donde yo esté en la iglesia, esto es el sacrificio vivo. Ese culto es racional que nosotros podemos dar a Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1 y 2. Quiero que regresen a su casa y quiero que rumien este versículo y lo mediten. Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2. Dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Terminemos con la oración. Dios Padre, gracias. Gracias por darnos la vida de nacer de nuevo. Ayuda para que esta vida no sea vana, sino queremos dar nuestra vida como sacrificio viva. Queremos llevar una vida toda relacionada con Dios. Especialmente queremos vivir una vida relacionada con el Evangelio. Ayuda para que nuestra vida pueda ser cambiada, para que podamos conocer cuál es la vida distinguida para ti. A través de la iglesia de LI queremos ir cumpliendo más obras y danos la gracia abundante a cada uno de nosotros. Y en toda esa obra quiero que sea glorificada el Señor. Hemos orado en nombre de Jesucristo, que nos ha salvado con la sangre derramada en la cruz. Amén.